nos habla, hermanos, de la promesa que ya venía diciendo, por ejemplo, Juan el Bautista en Lucas 13:16, que él decía: a la verdad yo os bautizo con agua, pero el que viene tras de mí los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y este capítulo 2 refleja tal promesa, no solamente la pronunciada por Juan el Bautista, sino también por Joel, el profeta. Y aquí se hace palpable lo que ya habían dicho, y el Señor en este capítulo llena a los discípulos del poder de su Espíritu. Y en los primeros versículos nos habla que todos los que fueron llenos comenzaron a hablar en lenguas, y los que estaban ahí, las personas que habían venido de diferentes naciones, escuchaban las maravillas de Dios. Y en ese sentido, lo que quisiera yo compartir en esta tarde es acerca de cómo ser miembro de la iglesia. Quizás nosotros nos preguntamos: ¿cómo ser miembro de la iglesia? ¿Asistiendo nomás? ¿Congregándome nomás? ¿Siendo parte de algún ministerio? Quizás pueda ser, pero la Biblia aquí, en lo que hemos leído en los versículos, nos dice ciertos elementos para ser miembros de la iglesia. Amén. Y ahí vamos a enfocar nuestra mirada, entendiendo que cuando el Espíritu Santo llenó a esta iglesia, o a estos discípulos, mejor dicho, a los discípulos, a los creyentes, a los 120 que estaban ahí, ellos también comenzaron a predicar la palabra, y se nos dice que 3,000 personas se añadieron en un primer mensaje dado por el apóstol Pedro. Fueron 3,120 personas aproximadamente, que en un solo golpe se añadieron a ser parte de la comunidad de creyentes del cuerpo de Cristo. Entonces, yo quisiera compartirles cómo ser miembros de la iglesia. Un primer elemento, o un primer lugar, el ser miembro de la iglesia se tiene que ver es a través de la conversión, o mediante una genuina conversión. Nadie que no ha cambiado, nadie que ha sido converso es parte de la iglesia. Todo aquel que ha sido convertido, transformado, es parte del cuerpo de Cristo. Los que estamos aquí, todos en algún momento recibimos al Señor, el Señor tocó nuestro corazón y somos parte de su cuerpo, de la comunidad de creyentes. Amén. Porque se produjo una conversión. Y esta conversión, según el versículo 37, es efectuado por la palabra de Dios. El versículo 37 del capítulo que hemos leído dice: al oír esto, ¿qué cosa? La predicación, el mensaje que el apóstol Pedro estaba dando a estas personas que estaban oyendo, ¿qué cosa? El mensaje, las buenas nuevas. Y por eso que toda conversión de todos nosotros es producido por la palabra de Dios. No es producido porque usted fue a una reunión y vio alguna película. No es producido porque usted fue a un concierto y cantó bonito y después no. La Biblia dice que la conversión de estas personas fue efectuada por la palabra de Dios. Dice el versículo, si usted va conmigo, al oír esto, se compungieron de corazón. Hubo cierta remordimiento, culpabilidad. La multitud que oyó el mensaje de la palabra del Señor fue movida, dice la Escritura, por la obra del Espíritu Santo, y se produjo en ellos una aflicción de corazón. Se compungieron, hubo una aflicción, un dolor, un quebrantamiento ahí, porque la palabra de Dios produjo eso, ¿verdad? ¿Y por qué la palabra de Dios produjo eso? Porque estas personas que estaban confrontadas tuvieron la responsabilidad que habían crucificado ¿a quién? A Jesús, el dador de la vida. Qué importante es la palabra en nuestra conversión, hermanos. Nadie de lo que aquí estamos, yo no creo que usted se convirtió escuchando un chiste, ¿verdad? La conversión suya y mía fue producto de escuchar la palabra del Señor por la obra del Espíritu Santo que trabajó en nosotros, y Dios nos dio vida a través de su palabra. Amén. Y es por eso que usted está aquí como convertido, y esa conversión fue efectuada por la palabra de Dios. Cuando Dios obró en los corazones de esta persona, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y eso es el mensaje que usted y yo tenemos que llevarle a las personas, a la gente, hermanos. Predicarle el mensaje de la palabra del Señor, que la gente tenga esa necesidad, esa aflicción de corazón y pueda responder, ¿qué haremos?
Y es verdad, y es la palabra de Dios que produce eso en nosotros, en el hombre incrédulo quizá, o en estas personas que eran incrédulas y que al principio comenzaron a mofarse de lo que estaba sucediendo. Y Pedro, dice la Escritura, poniéndose de pie, les dio el mensaje de salvación. Les llevó y les confrontó de que estas personas habían matado al dador de la vida. Y dicen, ¿qué haremos? Ahora usted dirá, pero pastor, esto ya ha pasado tantos siglos que la gente ya no piensa en ello. ¿Qué van a decir? ¿Saben qué? El hombre, lejos de Dios, va a una barranca sin Cristo, a una muerte eterna. Y el que usted y yo le testifiquemos a las personas, va a haber una reacción, no de usted, sino del Espíritu Santo producido por la palabra, para que reaccione. ¿Qué hago ahora que estoy camino a la perdición? ¿Qué hago ahora que estoy en el camino de pecado? ¿Qué hago ahora que estoy sumergido en un vicio y en un pecado que me atrapa? ¿Qué hago ahora? Eso es el mensaje que nos trajo a nosotros a conversión. Pero también en cómo ser miembros de la iglesia, que es mediante la conversión, una verdadera conversión que es efectuada a través de la palabra del Señor, pero también manifestado a través del arrepentimiento. El versículo 38 dice, Pedro les dijo, después que las personas dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué le dijo Pedro? Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Arrepentíos, cambien su manera de vivir, cambien su manera de pensar. Pedro respondió a la multitud cuando dice, ¿qué haremos? ¿Qué tenían que hacer? Arrepentirse. El arrepentirse está ligado a tener una aflicción de corazón. No es un remordimiento como tal, sino una aflicción de corazón. Y esta palabra de arrepentirse, ¿verdad? Quizás se ha cambiado a un término diferente que tiene que ver también con el pecado, con cierto error y pedir disculpas. La palabra del Señor, y Pedro está diciendo que todo hombre que escucha el mensaje debe arrepentirse. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando evangelizamos. Eso es lo que nosotros hicimos cuando el Espíritu Santo redarguyó nuestro corazón y nos arrepentimos. Cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir, porque hubo un genuino arrepentimiento en nosotros. Pedro no le dice, vamos a la iglesia. Pedro no le dice, vamos al concierto. Pedro no le dice, vamos a la campaña. Pedro es enfático, le dice, arrepentíos. Y es la misma palabra enfática que se registra en los evangelios cuando Jesús dice que el reino se ha acercado, arrepentíos. Amén. Mira la contundencia del evangelio. El evangelio le lleva a usted a convertirse. Le lleva a usted a arrepentirse, a cambiar de actitud, a cambiar de una vida, a cambiar del camino que le lleva quizá a perdición y a trasladarse con ayuda del Espíritu Santo al reino de su amado Hijo. Pedro no le dijo, no pueden hacer nada. Pedro no le dijo, si el Señor no les salva. Pedro le está diciendo, arrepentíos. Hermanos, y esta palabra quizás es muy poco lo que se dice o lo que se habla o lo que se predica ahora, ¿verdad? Normalmente es que si queremos ganar gente y usted hace una pijamada, vamos a la pijamada. Pedro no le está diciendo vamos a la pijamada, Pedro les está diciendo arrepentíos. Y otra palabra que está ligada a arrepentíos es arrepentíos sí, bautícese. ¿Y tiene connotación este arrepentimiento? Sí. Porque este arrepentimiento y el bautismo les llevaba a que ellos reciban una promesa o un regalo de Dios. La conversión de nuestras vidas, hermanos, es efectuado por la palabra, por el Espíritu Santo, que nos lleva a un cambio de vida, a un cambio de actitud. Pedro le está diciendo aquí, arrepentíos, cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir. Ya no vivan como su vida necia, ya no vivan alejados de Dios, ahora vivan, dice, cerca del Señor con un cambio de vida. Y eso es lo que nos ha tocado a nosotros, hermanos. Usted y yo hemos cambiado, ¿verdad? Con ayuda del Señor. Nos hemos arrepentido. Usted y yo ya no vivimos en una vieja vida, ya no vivimos en el camino del pecado, vivimos nosotros en el sendero de la justicia, de la santidad. Si usted y yo nos hemos arrepentido, el apóstol Pedro usando este término de arrepentimiento y al mismo tiempo dice bautícese. Y el bautismo acá, hermano, no solamente es quizá un mero simbolismo, nada más, no queda en el mero simbolismo, porque normalmente nosotros hemos entendido y nos han enseñado que el bautismo, ¿qué cosa es?
un simbolismo. Y a veces no tomamos en serio esto. Obviamente que este asunto del bautismo no es que ya porque me bautismo estoy salvo, sino que trasciende, va más allá de un hecho simbólico. El apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos, el versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de cosas. ¿Qué cosa dice? En novedad de... Entonces el bautismo no queda en un hecho simbólico solamente, sino que estoy diciendo que el hecho que yo me sumerja y muera, ¿sí?, bajo esas aguas bautismales, estoy resucitando con Cristo para vida eterna o para vida nueva. En ese sentido, ¿usted y yo andamos en novedad de vida o en una vida nueva? Sí. ¿Amén? ¿A su nombre? Sí, andamos en una vida nueva. Y esa vida nueva que implica que debemos estar apartados del mal. Implica que mis actitudes pecaminosas han dejado de ser. Implica que usted está en un camino nuevo. Goza de una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Miren lo que dice Romanos 4:11. Romanos 4:11 dice: así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuántos vivos hay aquí? Al pecado. No, o sea, ya no vivimos para el pecado, hermanos. Amén. Ya no vivimos para el pecado. Vivimos para Cristo, porque en esa conversión que se efectuó, sí, por escuchar la palabra del Señor, es que nosotros andamos en novedad de vida. El apóstol Pedro les está diciendo: arrepentíos y bautícese, cambien su manera de pensar y bautícense, dice aquí, en el nombre del Señor, porque ustedes han dejado su perversa vida y están ahora en una novedad de vida. A su nombre, gloria a Dios. Usted y yo estamos en novedad de vida. Bautícese. Cada uno, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. El mensaje del apóstol Pedro, hermanos, no solamente fue para judíos, sino también para los gentiles que estaban ahí. Y usted y yo, hermanos, vivimos una vida de arrepentimiento, una vida de conversión, una vida que le hemos dicho al Señor a través del bautismo: ya no vivo yo, sino es que Cristo vive en mí. Eso es lo que nos hemos dicho. Y usted tiene que caminar en esa vida de novedad y dejar la vida pasada. Amén. Este mensaje de Pedro que le dice: arrepentíos y bautícese, tiene promesas. Dice ahí: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para... ¿qué cosa? Perdón de... No dice para perdón de errores. Ya dice para perdón de pecado. Porque el pecado hoy en el mundo actual posmoderno es un error. No, la Biblia dice que el pecado, todo lo que practican la maldad, lo que se tiene pensamiento de concupiscencia, todo eso es pecado. Dios no le estaba llamando error, sino es pecado. Dice: arrepentíos y bautícese, que tenga una manera diferente de vivir, de pensar. Bautícese, muera para este mundo y viva para Dios una vida diferente, una vida en Él. Y ahora entonces tendrán perdón ¿de qué? De pecados. Perdón de pecados. Y también dice: recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Miren los regalos de Dios en esa conversión que usted y yo hemos tenido. ¿Dios nos perdonó nuestros pecados? Sí. Nuestros pecados, que eran rojos como la grana, fueron emblanquecidos en nuestras vidas y fuimos declarados hijos de Dios. Y como fuimos declarados hijos de Dios, según Romanos 8, es que Dios puso de su Espíritu también en nuestros corazones. Y somos templos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Qué hermoso, hermanos. Y eso es lo que usted y yo tenemos que predicar a la gente que también está perdida sin Cristo, para que ellos también obtengan la salvación, perdón de pecados, y Dios les conceda también el don del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es la promesa, y esa promesa no solamente es para nosotros. Acá el texto dice, el versículo 39 dice: porque
para vosotros es la promesa, es decir, para el mundo judío, para ellos era la promesa, y también dice para vuestros hijos, es decir, para sus hijos, y también para todos los que están lejos. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles. Y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Mire cómo Dios, hermanos, es tan bueno, que no quiere que nadie se pierda y que todos procedan a la salvación. Entonces, ¿cómo ser miembro de la iglesia? Mediante, ¿qué cosa? Una verdadera conversión. Amén. Si usted no ha tenido una verdadera conversión, si quizá viene por primera vez o nos acompaña en este día de ayuno, es que usted tiene que cambiar, convertirse, arrepentirse para que Dios le perdone y también, ¿qué cosa? Le concede el don del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y en esa verdadera conversión, el apóstol Pedro sigue hablando en el versículo 40 y les habla que la conversión es necesaria para la salvación. Dice el versículo 40, y con otras palabras, o con otras muchas palabras, testificaba y les decía, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Miren lo que está diciendo el apóstol Pedro, sed salvos de esta perversa. Pregunto, ¿nuestra generación es perversa o es bonita? ¿Ah? Es perversa. Mire que en el tiempo de Pedro, la sociedad, la generación de Pedro, ¿era qué cosa? Perversa. ¿Y nuestra generación? Creo que también lo es. Y por eso que el apóstol Pedro está incitando y con muchas otras palabras de la Escritura comenzó él a hablarles, testificarles, exhortarles a la multitud a venir en pos de Cristo, a venir a Él con arrepentimiento y fe, porque dice ahí la Escritura, porque esa generación en la cual vivía el apóstol Pedro era una generación perversa. Nuestra generación es perversa. ¿Cuántos practican la pedofilia? Un montón de personas. ¿Cuánta infidelidad hay en nuestra generación? Un montón de infidelidad. ¿Cuántos homicidios hay? Un montón. ¿Cuántos abortos hay? Un montón. ¿Cuánta falsedad hay? Un montón. Hermanos, vivimos en una generación perversa donde ya también están pervirtiendo la vida ¿de quién? De los pequeños, de los niños. ¿Es así o no es así? Sí. Creo que ha sido la semana pasada que en el Congreso, no me acuerdo el nombre de esta persona, congresista, que hizo una reunión donde todos los que se creían mujeres, ¿no? Siendo hombres se creían mujeres, podían entrar al baño de los hombres. ¿Y cómo se va pervirtiendo las buenas costumbres? Mire que si en el tiempo de Pedro mismo está diciendo que su generación era perversa y les exhortaba a toda la multitud que se conviertan y vengan a Dios para que les salve, también nos toca ahora predicar el Evangelio, porque la generación en la cual usted y yo vivimos no es una generación sana. Es una generación que necesita ¿de quién? De Dios. Necesita de una conversión para que vengan al conocimiento de la verdad. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Dios, hermanos, aún nos incita como iglesia a predicar su mensaje, a predicar la palabra para que esta generación también se convierta al Señor. Amén. La delincuencia, hermanos, también necesita escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo ser miembro de la iglesia? Mediante una verdadera conversión. Amén. Segundo, ¿cómo ser miembro de la iglesia? Es siendo parte de la familia de Dios. ¿Cuántos somos parte de la familia de Dios? Amén. Por eso es que el hermano que tienes al lado es tu hermano, no es tu enemigo. Amén. Si es tu enemigo, entonces hay problemas, porque el que no ama a su hermano no ha conocido y usted puede estar en pecado y en tiniebla. Entonces, ¿cómo ser miembro de la iglesia? Siendo parte de la familia de Dios. El versículo 41 y 42 nos dice esto, ¿sí? Para ser miembro de la iglesia, entonces también usted ha recibido, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra
fueron bautizados. ¿Quiénes recibieron su palabra? Los 3,000 que se convirtieron. Amén. ¿Usted ha recibido la palabra de Dios? Amén. Por eso ya no andamos chuecos, por eso ya no somos bandidos, por eso ya no somos fascinerosos, porque la palabra de Dios nos ha cambiado. Amén. A ver, por si acaso, dile al hermano que está al lado, que está haciendo los ojos chinitos, ¿has cambiado por si acaso? Dile, ¿has cambiado? ¿Has escuchado la palabra de Dios? ¿Has recibido la palabra de Dios en tu vida? Porque si no has recibido la palabra de Dios, ya tenemos problemas. No eres parte de la familia de Dios. Aquí dice la Escritura, así que los que recibieron su palabra, amén, su palabra. Pedro les predicó el mensaje, hermanos, y ese día se añadieron 3,000 personas al cuerpo de Cristo. Esas 3,000 personas, lo más probable es que habían venido a la fiesta de Pentecostés. Esas 3,000 personas venían, muchos eran judíos prosélitos que no vivían en Jerusalén y venían de otros lugares, o otras personas también, como dice el capítulo 2, los primeros versículos, que habían personas de diferentes países, porque muchos hablaron de los 120, en la cual fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en muchas otras lenguas, y los que estaban ahí los entendían las maravillas de Dios. Para ser familia de Dios, para que usted sea miembro de la iglesia, usted tiene que ser familia de Dios. Y la familia de Dios recibe la palabra de Dios. Amén. Porque vive de la palabra. No, no, el hombre no vive solamente de pan o de cosas materiales, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la iglesia, los que somos miembros del cuerpo de Cristo, viven por la palabra de Dios, porque han recibido la palabra de Dios. El capítulo 17 de Juan dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, si usted no ha recibido la palabra de verdad, no ha recibido la palabra de Cristo, ¿cómo es que entonces haya una transformación en su vida? La palabra de Dios transforma, renueva. El capítulo 19 de Salmo, si vamos un ratito y regresamos nuevamente al texto que estamos escudriñando, el capítulo 19 de Salmo dice ahí lo siguiente, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la ley de Dios, que hace a la persona que lo recibe, lo transforma. La persona que recibe la palabra de Dios, esa persona es cambiada por la palabra del Señor. Dice el Salmo 19, el versículo 7, dice, la ley de Jehová, o la palabra de Dios, o la enseñanza del Señor es perfecta, que convierte, ¿qué cosa dice? El alma, que cambia el interior de la persona. Por eso el Señor Jesús dice, no todo lo que uno come contamina, sino lo que sale de adentro. Si la palabra de Dios no ha hecho un trabajo interno en su corazón, no ha cambiado su manera de pensar, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a contaminar? No lo que entra, sino lo que sale. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Los homicidios, las malas intenciones. ¿No es de vuestro corazón? Si usted es miembro de la iglesia, entonces es parte de la familia de Dios porque ha recibido la palabra. Y esa palabra de Dios que ha hecho en su vida, que ha hecho en su alma, lo ha cambiado, lo ha transformado para que usted y yo seamos personas diferentes. Amén. Y aún más, el versículo 7 del Salmo 19 dice, el testimonio o el mandato de Dios es fiel, que hace sabio al... La palabra de Dios no nos ha hecho sabios, sí, hermanos, porque no es cualquier palabra, es la palabra de Dios que ha sido poderosa y ha cambiado nuestra manera de pensar y nuestro modo de vivir. Amén. Así que lo más probable es que los que regresaron a casa de esos 3,000, que muchos regresaron, probablemente comenzaron a hablar las buenas nuevas de salvación. Hechos va a decir que el apóstol Pablo no fundó muchas iglesias, no fue el fundador de las iglesias en muchos lugares, sino los que fueron esparcidos también fundaron iglesias. ¿Quién sabe? Porque llevaron la palabra de Dios cuando estos recibieron el mensaje de salvación. Hermanos, qué importante
Nosotros pensamos que el ser miembro de una iglesia es porque venimos, escuchamos una buena música, la palabra estuvo bonita, dimos una limosna y ya nos vamos. No es así. Según la palabra es que debe haber una conversión, un arrepentimiento. Pero también para ser parte de la iglesia, de ser miembro de la iglesia, es que seamos familia de Dios y la palabra de Dios haya hecho un cambio, una transformación en nuestro corazón, porque la hemos recibido. Amén. Pero no solamente recibir la palabra del Señor, sino que la familia de Dios, el que es parte de la membresía de la iglesia, que es familia de Dios, es también estar unidos. El versículo 42 de Hechos 2 dice: y perseveraban, dice, en la... ¿Dónde? Y perseveraban en el cine. Amén. Y perseveraban ¿dónde? En el mall de San Juan del Lurigancho. Y perseveraban en la... Alguien dijo amén, hermano. Usted si está durmiendo porque, bueno, está soñando en el mall, ¿no? Dice que esta familia de Dios debe estar en comunión. Amén, en comunión. Y el estar en comunión nos lleva ¿a qué? A perseverar. ¿Qué cosa? La doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Eso es lo que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Usted en qué persevera? ¿En la enseñanza de la palabra del Señor? Amén. Si usted no persevera en la palabra del Señor, no persevera en la enseñanza del Señor, entonces su vida tiene fragilidad. Y el Señor en el capítulo 7 de Mateo va a comparar, dice... Os compararé, dice, a un hombre que fundó su casa sobre la roca, porque escuchó la palabra del Señor y las hizo. Y por eso el Señor compara a este hombre que escuchó su palabra, su enseñanza, dice que fundó su casa sobre la roca. Vinieron tempestades y problemas. Este hombre no cayó porque estaba fundada en la palabra de Dios. Si su vida no está fundada en la palabra del Señor, entonces usted va a tener problemas. Las circunstancias de la vida que van a golpear, cualquier situación que venga, entonces usted va a ser frágil. Y la Biblia dice, grande fue su ruina de aquel que no escuchó y no puso en práctica la palabra del Señor y puso un fundamento en arena movediza. Su vida, entonces, si usted es familia de Dios, porque es parte de la iglesia, entonces su vida debe estar en comunión, perseverando en la enseñanza de los apóstoles. Amén. Y usted dirá, ¿qué enseñaron los apóstoles? Algo bastante práctico. 1 Corintios capítulo 15. Pablo les dice a los corintios, yo les he enseñado que Cristo, Jesús, murió, resucitó conforme a las Escrituras. O lo que dijeron los apóstoles, lo que hemos visto acerca del verbo de Dios, eso también les hablamos. Y ahora nosotros tenemos la palabra para que usted y yo perseveremos en la palabra de Dios. Amén. Si usted persevera en las novelas, en el cine o en cualquier cosa de este mundo, en cualquier vanidad de este mundo, su vida va a estar frágil. Dios nos ha llamado a que usted y yo perseveremos en la doctrina, en la enseñanza apostólica. Amén. Entonces dice que el ser parte de la familia de Dios es estar en comunión. Pero el versículo 42 también dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Amén. En la comunión unos con otros. Es decir, que estos, 3,000 hermanos, uno dice, pero en el templo de Jerusalén cabían 3,000 personas, primero que no dejaban ya entrar a los que seguían el camino, que es Jesús. Segundo, era bastante multitud. Lo más probable es que se reunían en casas, como lo manifiesta el libro de Hechos. Pero estas personas, estos hermanos, estos primeros discípulos del Señor, estaban asociados, participaban y compartían algo los unos de los otros. Por eso somos familia. Amén. Cuando un hermano, ¿sí?, de sangre no comparte con su otro hermano, ¿qué pasa? ¿Qué le dice la mamá o el papá? Tú eres egoísta. Así comparte con tu hermano, ¿verdad?
la Biblia dice que estos hermanos que se convirtieron estaban, dice, perseverando en la enseñanza, pero también en la comunión unos con otros. Amén. Tu hermano es tu socio, no tu sucio, ¿no? Socio. ¿Ya? Escucha bien. Tu hermano es tu socio, es tu colaborador, es el hermano en la cual tú con él pueden participar y pueden compartir, hermanos, también como dice la Escritura acá, el pan, y partían el pan en las casas. Yo no sé si tu hermano que tienes al lado es tu socio o es tu compañero. ¿Amén o no? Uy, a ver, míralo por si acaso. ¿Sí, no? Somos compañeros, hermanos. ¿Y por qué? Dice que en la Escritura estos hermanos estaban en comunión unos con otros, porque eran familia. Y eran familia de Dios. Los casados, ¿verdad? ¿Cuántos casados han venido en este día de ayuno? No, pero los verdaderos casados, los que están contentos y dicen, amén. Ahí está, listo, amén. Ahí está. Recién se dan cuenta, creo que estaban casados. ¿Ya? La hermana que es su esposa o el hermano que es su esposo, ¿qué es? ¿Su enemigo o es su socio? Su socio. Algunas hermanas dicen mi sucio. Bueno, seguramente pues, pero es su socio. ¿Es su compañero o no? Es su compañero. Y como es su socio, su compañero, ¿están en comunión? Sí. Y esa comunión, a pesar que tengan ciertas diferencias en hacer cosas, les lleva ¿a qué? A vivir unos con otros para arreglar ciertas situaciones y marchar en comunión hacia adelante, ¿o no? Dios nos dice en su palabra que usted y yo tenemos que perseverar en comunión los unos a los otros. Y si hay ciertas diferencias, tenemos que arreglarlas porque tenemos que caminar juntos. Amén. Puestos los ojos en Jesús. El apóstol Pedro está diciendo que estos hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o Lucas, mejor el que escribe, en la comunión unos con otros. Después dice, en el partimiento del pan. Y aquí el partimiento del pan no solamente es que usted dice, es tomarse un buen lonche, un buen café. No, el partimiento del pan, lo que el escritor de Hechos está hablando, que compartían también la cena del Señor o el ágape también. Y que es fundamental, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros compartimos, ahora sí lo voy a poner al contexto nuestro, quizá un lonche, un almuerzo, un compartir con tu colaborador inmediato que es tu hermano? Acá dice que vivían en comunión y partían el pan, es decir, la cena del Señor o el ágape entre hermanos, y vivían así. Y por eso que dice la Escritura, cuando usted lee el capítulo 2 de Hechos, que no había ningún necesitado. Y es impresionante, porque si usted es familia de Dios, entonces persevera en la enseñanza, está perseverando en la comunión y está perseverando en el partimiento del pan y también está perseverando en las oraciones. ¿A cuánto les gusta dormir? Amén. Sí, bueno, que haya una necesidad de dormir, perfecto, pero que ya te conviertas en dormilón, ya es otra cosa, hermano. Amén. Y bueno, qué bueno que ustedes han reaccionado. Acá dice que estaban perseverando en las oraciones. Mire que dice acá, que no, acá no dice perseveraban en la oración, no dice. Probablemente había más de una oración que se hacía. A la mañana, a las 3 de la tarde, al mediodía, a las 6 o durante la semana. Porque ellos estaban en las casas, en el templo, en las calles. Había más de una oración. Imagínense que si ponemos aquí oración lunes, martes, miércoles, jueves, quizá usted haga una huelga y diga, pastor, muchas oraciones. Pero ellos estaban orando. ¿Hay necesidad de orar? Sí. Y estaban orando.
dice los 3,000, los 120 estaban orando. Incansables, hermanos, estaban en las oraciones, es decir, se reunían a orar y alabar. ¿A quién? Eso es lo que hace la familia del Señor, se reúne a orar. Como familia, vamos a ponerle el contexto de familia, ¿ya? Voy a hacer un paréntesis. ¿Usted no se reúne con sus hijos a conversar? Sí, y cuando conversan más de la cuenta y más de la hora, ¿sí o no? ¿Verdad? Y conversando también van comiendo y van mirando ciertas cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, no sé, ustedes no hacen eso, otros harán entonces. Sí. ¿Y qué pasa cuando usted hace ese tipo de reuniones? Con sus hijos, con los padres, ¿qué pasa? Hay mucha más comunión. Y alguien dice por ahí, padre, no sabía eso lo que has contado ahora. Y la mamá dice, yo tampoco, recién me entero. ¿Verdad? Y comienzas tú a vincularte más con tus hijos y con tu familia. Aquí había oraciones, no solamente para pedir por necesidades, sino para que también la iglesia, los primeros discípulos, recibieran respaldo de Dios. Amén. Entonces, la comunión tenía que ver con perseverar en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora usted dirá, ¿y dónde se hacen las oraciones? ¿Se puede hacer aquí en el templo? Sí. Pero si usted visita a un hermano de aquí, también lo puede hacer en su casa. Y en su casa orando también pueden compartir un pan. Y compartiendo un pan, también pueden compartir, ¿qué cosa? Las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Por eso es que, bueno, siempre insisto, abran células en su casa, pues, hermanos. Y usted dirá, pastor, ¿y si abro células en su casa, quién será el predicador? Usted también, pues, hermano. ¿Cuántos años en la fe tiene? No tiene un año. Algunos ya son abuelos en la fe. 60 años en la fe, ya, pues, sí o no. Ya, como el hermano Edgar, que se ha leído en 5 años la Biblia 3 veces. Él es nuevo, se ha leído en 5 años la Biblia 3 veces. Y usted que tiene 60 años en la fe, va recién por el Evangelio de Juan. Y todavía no lo termina, imagínense. Entonces, hermanos, acá oraban en cualquier lugar, que se visitaban y compartían la palabra del Señor. La comunión entonces era estrecha, asociada, participaban, era una sociedad, era un compañerismo, y en esa comunión se ayudaban los unos a los otros. ¿A su nombre? Gloria a Dios. ¿Cuánta necesidad hay de comunión en el país que vivimos? Mucha gente se asocia para la maldad. Nosotros como iglesia, como cuerpo del Señor, como familia de Dios, nos hemos asociado para vivir en la verdad, proclamar la verdad y vivir en el bien y en la justicia de Dios. Amén. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Dé palmas al Señor para ahí se refresque usted. Entonces, primero, ¿cómo ser miembro de la iglesia? Mediante una verdadera conversión. Segundo, siendo parte de la familia de Dios. Y tercero, ¿cómo ser miembro de la familia de Dios? Viviendo en la presencia de Dios. ¿Ya? Viviendo en la presencia de Dios. Dios quizá no está con nosotros, ¿no? Uno dice Dios no está con nosotros, pero la Biblia dice que Dios está en todo lugar. En todo lugar. Entonces usted y yo no nos salvamos. Dios está en todo lugar. Es su promesa que nos ha dicho que Él estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Por eso usted no debe sentirse solo. Muchos de nosotros dicen, estoy solo, no tengo amigos, ¿qué será de mí? A mí nadie me quiere. Mentira del diablo. Uno que no está solo, porque si usted es de Cristo, se ha convertido, ¿qué ha hecho Dios de usted? El templo de su espíritu. No está solo. Segundo, Dios está con usted siempre. Ningún hijo de Dios debe sentirse, hermanos, que está solo. Los profetas que se sintieron solos,
En el caso de Elías, Moisés, incluso hasta Pedro, ¿qué le dijo el Señor? Yo estoy con ustedes, yo no les he desamparado. Y entonces, para ser miembro de la iglesia, hay que vivir en la presencia de Dios, ¿no? Que esa presencia de Dios, según el texto bíblico, va a producir temor. Versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona. Amén. Sobrevino temor a toda persona. Y obviamente es evidente, cuando el Espíritu de Dios, cuando andamos nosotros en la presencia de Dios, va a producir temor. Los creyentes tenían temor de Dios porque Dios obraba, hermanos, con maravillas y señales. Amén. ¿Cómo está nuestro temor delante de Dios? ¿Cómo está nuestro temor delante de Dios? Porque normalmente nos cuidamos del pastor. El pastor, uy, el diácono, no. El diácono, el pastor son personas como usted. Y debemos temer a Dios. El ejemplo de Ananías y Zafira. ¿Tenían temor de Dios? No, escondieron cosas. ¿Tú escondes cosas? ¿Tú sabes que estás en pecado y nadie más lo sabe de la familia de Dios? Entonces no está bien, Dios sí lo sabe. Tienes que arreglar tu camino, tienes que arreglar tu vida. Porque si hay temor en el corazón, entonces Dios también te encamina, te direcciona para que te libre de eso y tú vivas una vida de santidad. Dice la Escritura, se produjo temor en toda persona. Y esto era hecho por la presencia de Dios en medio de los creyentes y también en medio del ¿quién? Del pueblo. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, si no hay temor en nuestras vidas, vamos a engañar. Si no hay temor de Dios en nuestras vidas, vamos a falsear. Si no hay temor en nuestras vidas, tú que eres joven te puedes enredar en un sentimiento, ¿sí? Con una persona que no es creyente. Si no hay temor de Dios en tu vida, tú puedes fingir aquí en la iglesia. Si no hay temor de Dios en tu vida, entonces, hermanos, tú puedes esconder pecados en tu vida. Si no hay temor de Dios en tu vida, entonces tú puedes andar como quieras. Pero si hay temor de Dios en tu vida, el Espíritu de Dios va a redarguir tu corazón para que ese pecado, para que ese mal que tú hagas, entonces Dios lo limpie, te restaure, te perdone y vivas una vida de santificación constantemente. Amén. Gloria al Señor. Cuando hay temor de Dios, Dios obra en la vida y también en la iglesia. Pero no solamente Dios se manifestaba en un temor que se produjo dentro del círculo de la iglesia y que afectaba a los demás, sino que también la presencia de Dios se manifestaba en amor. Dice el versículo 44. Todos los que habían creído estaban peleando. Amén. Juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Amén. Juntos. Y no solamente juntos, dice ahí, y tenían en común, ¿qué cosa? Todas las cosas. Todas las cosas tenían en común. Pregunto yo, nosotros tenemos las cosas en común? Casi no. ¿Qué cosas en común tenían ellos que les hacía la vida más fácil que nosotros? Porque quizá a usted no le gustan las flores amarillas, sino las rojas. Ya tenemos contradicción. La Biblia aquí habla de las cosas en común. Primero, todos habían recibido la palabra. Los 3,000, todos habían sido cambiados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Sí, y como habían sido cambiados por el poder de su palabra y por la obra del Espíritu Santo, todos tenían el mismo Espíritu. Por lo tanto, todos estaban ayudándose y llamándose los unos a los otros. Amén. Y en ese amar, quizá los hermanos, digo así, los hermanos dentro de la iglesia, los primeros discípulos del Señor, entonces comenzaron a manifestar amor, a relacionarse por la presencia de Dios. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían las cosas en común.
Voy a tomar el ejemplo de los esposos. Se supone que los esposos que ya tienen 20 años, 30 años o 15 años tienen cosas en común. ¿Amén? A uno. Los demás, uno. Las cosas en común. Por ejemplo, voy a poner solamente mi caso a manera de ilustración, ¿verdad? Casi yo no era mucho dado a las ensaladas, a las ensaladas, a las verduras. No era casi compatible, ¿no? En ese sentido. Mi esposa, sí. Pero si usted me pregunta ahora que voy a cumplir 18 años, ¿y cómo le va en ese asunto, pastor? Ahora, entonces ya me he acoplado bastante en el caso de las ensaladas. Hay cosas en común ahora con mi esposa. Y al principio usted va a decir, ¿y al principio usted le hacía sus berrinches? No tanto así, sino que comenzamos a conciliar. Está bien, voy a aceptar tus ensaladas, tus verduras, pero va a ser de menos a más. Entonces con mi esposa comenzamos a conciliar. Cuando hay cosas en común y cuando se tiene un mismo sentir juntos, se concilia, se arregla, no se avasalla, no se atropella. Porque cuando no hay cosas en común y no hay un mismo sentir, uno quiere sentirse ganador y estar por encima de otro y atropellar. Y quizá que tu idea prevalezca más que el otro. Aquí la Biblia nos pone en un sentido que todos estaban juntos y tenían las cosas en común. ¿Y por qué? Porque el Espíritu de Dios nos hace obrar para que todos vivamos en armonía. Eso solamente lo puede lograr, hermanos, el Espíritu de Dios. No el comunismo, no, ni el capitalismo, sino solamente Dios a través de su palabra y de su Espíritu. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Se manifestaban amor y los discípulos, dice ahí el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Cuántos quieren vender sus propiedades y sus bienes? Ah, ya, ahí sí, ya no. Ya no. Si a veces nos duele para dar el diezmo y la ofrenda, imagínense vender la propiedad, hermanos. Nos hemos vuelto en una sociedad bastante consumista y a veces bastante tacaña. Pero Dios a través de su palabra nos dice que estos hermanos que vivían en la presencia de Dios y que vivían en el temor de Dios y manifestaban amor de Dios, comenzaron, dice, a vender sus propiedades y sus bienes. ¿Con qué propósito? Dice, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, la hospitalidad en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento era una costumbre. Ser hospitalario. ¿Se acuerdan ustedes acerca del joven que quiso ganar la vida eterna? Le dice, Señor, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Y el Señor le dijo, aparte de que guarde los mandamientos, le dijo otra cosa. ¿Cuál fue? Ve y vende lo que tienes y dalo a los... A ver, que nos digan nosotros, hermanos, vende lo poco que tienes y dáselo a los pobres. Uy, tú haces tu berrinche, ¿cómo Dios me vas a quitar lo poco que tengo? ¿Verdad? ¿Crees? Y todo lo demás. El caso de Abraham, que Dios le dijo a Abraham, dame tu único hijo. Abraham, ¿qué dijo? ¿No? ¿Sí? Ellos tenían la costumbre de ser muy dadores, a diferencia de nosotros, porque nosotros todavía pensamos como terrenales, ¿no? ¿Y si doy y me falta? Y nosotros pensamos como terrenales, y nosotros decimos, ¿hay que guardar pan? La Biblia dice, cada día trae su propio afán, y usted y yo dependemos siempre de Dios. O el calentadito, ¿no? El calentadito de un día para otro. Bueno, los nutricionistas dicen que eso no se hace, porque ya la comida pierde sus nutrientes. O sea, no estás comiendo comida nutritiva. Y miren lo que hace aquí Dios. Dice que manifestaban amor. Sus casas, o sea, vendían sus casas. Nadie podía cobrar excesivamente más. Miren, en la fiesta de Pentecostés,
venían los judíos prosélitos, que no vivían en Jerusalén, venían al templo también a adorar al Señor esa fecha. Y venían también otras personas, pero los judíos tenían esta costumbre, que nadie tenía que cobrar en esas fechas, ni alquilar sus casas para que descansen. Los daban en gratitud, solidariamente. A veces nosotros quizá no, y a veces en cierta broma, ¿verdad? En cierta broma, cuando nos dice, oye, yo te ayudo, y tú dices un chaufita, ¿no? ¿Qué le estás haciendo? Le estás cobrando. Ya nuestro servicio no es, oye, yo te voy a ayudar por amor, porque somos hermanos, voy a dar mi tiempo para servirte, no. O sea, nuestro servicio de alguna otra manera es condicionada. Acá es un servicio solidario, a dar. Y por eso que acá dice que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada. O sea, no era para mí, sino que lo que yo traía era para compartir con los. Y por eso el kilito de amor, ¿verdad? No sé si ponemos kilito de amor o kilito de pena. Ese kilito de amor, no sé dónde estará el amor, hermano. Pero si hay amor después del ayuno, ¿sí o no? Usted después del ayuno ya sabe, ya dibujó a qué restaurante va a ir ya. Ya está ya. Pero miren aquí, ¿hay en la iglesia necesitados? Sí, quizá usted no lo es, pero sí hay hermanos que necesitan. Y si usted tiene un poquito más, despójese pues, hermano, y traiga algo también para compartir con los demás. Y es bueno compartir, sí. Miren, que Dios no dice que bendice al tacaño. ¿Cuántos son tacaños? Oh, gracias a Dios, no han venido hoy día. Dios bendice al dador y no cualquier dador. ¿Ya? Usted puede dar, como dice Pablo en el capítulo 13 de Corintios, su cuerpo, su vida, sus bienes, pero si no hay amor, de nada le sirve. El dador, Dios bendice al dador contento, gozoso, bondadoso, feliz, bienaventurado, porque él entiende que su vida y su riqueza es Dios. Y si su vida y su riqueza es Dios, entonces Dios suple también. El problema es que nosotros no confiamos en Dios, nosotros dudamos. Usted saca su billetera, ¿verdad? Y usted saca su billetera o los soles y escoge un sol. Uy, esto no. Sí, hermanos, ¿qué daría usted? Mire, la viuda dio, ¿qué cosa? 2 blanquitas. Eso dio la viuda. ¿Y los otros qué dieron? Sí, ellos tenían Santa Rositas, Basadres y todo, y escogieron dar 10 soles. Por ejemplo, si tú tienes 100, 50 y 20, ¿qué darías de ofrenda? Los 20 soles. Claro, porque con los 50 tú puedes ir al broster y comprarte 10 broster. Con los 20 no puedes hacer eso. Pero si tuvieras 100 y 50, tú darías los 50, ¿verdad? Porque con 100 soles puedes hacer más con 50. Dios hace las cosas al revés de lo que tú piensas. Ah, ¿tú quieres dar 10? Bueno, eso es lo que te sobra. Lo que no te sobra va a ser los 200, así que da los 200. ¿Y por qué Dios hace eso? La viuda dio todo lo que tenía. ¿Por qué Dios no prueba con el dinero? ¿Por qué Dios nos prueba con el dinero? Porque el ser humano, tú y yo, confiamos en el dinero. Si usted no tiene problemas, quizá usted dice, no hay problema, pastor. Porque usted tiene. Y cuando no tiene, mire, le ha pasado quizá a muchos. No sé por qué me he ido por el dinero, ahorita regreso. Le ha pasado a muchos quizá
el día que, no sé, por alguna razón, usted es trabajador, empresario, pero por alguna razón no tiene el dinero suficiente, hasta los 10 céntimos no lo encuentra. ¿Le ha pasado o no? Sí. Aquí estos hermanos que estaban contentos y manifestaban amor, eran hospitalarios, daban sus bienes, los repartían a los pobres porque querían también compartir con ellos la necesidad. Dios los sustentaba y les daba, y ellos lo hacían con dadivosidad, con amor, porque entendían que Dios bendice al dador alegre. Dile a tu hermano, ¿eres un dador alegre o un dador tacaño? Porque el tacaño da, hermano, el tacaño da tacañerías, pues no. El tacaño da tacañerías. Pero el dador alegre no. El dador alegre, sí, el dador alegre como esto es. No sé cuánto habrá costado esto, pero el hermano tocó el corazón Dios tocó el corazón del hermano Edgar y aquí está. ¿Cuánto habrá de inversión? No lo sé. Y todavía lo trae, ¿ah? No es que te da la plata y vaya a comprar usted, él lo trae. Te espera sentadito hasta que alguien llegue y lo reciba todavía. Porque usted, ya que se encarguen los demás, que suden también la gota gorda, dirá usted, ¿no? Y miren, solamente para reflexionar, cómo nuestros primeros hermanos, los primeros discípulos del Señor, tenían en su corazón bien enraizados que el dar a Dios, hermanos, el dar con gozo, el dar con satisfacción, era una bendición para sus vidas. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Vendían sus posiciones, hermanos, sus casas. Mire, si usted, recomendación, ¿ya? Si usted tiene hijos y usted ya tiene más o menos 80, 90, como para irse con el Señor, y usted ve que sus hijos se están mirando el día que ya se van a morir para que se queden un pedazo de casa, lo mejor que puede hacer aquí es que usted le dé para el reino de Dios. Claro, para el Señor, hermano. Y ahí está. Y lo usamos para la obra del Señor. Por último, ¿cómo ser miembro de la iglesia siendo una familia espiritual? Amén. La familia de Dios no es carnal, la familia de Dios es espiritual. Entonces, hemos dicho que el ser el miembro de la iglesia es tener una verdadera conversión, después ser parte de la familia de Dios, vivir en la presencia de Dios y ser una familia espiritual. ¿Y por qué ser una familia espiritual? Porque se vive en armonía. El versículo 46 dice, y perseverando unánimes. Ellos perseveraban, ¿qué cosa? Unánimes. Ellos tenían armonía. Los primeros cristianos, discípulos del Señor, adoraban a Dios. Estaban juntos aprendiendo la palabra de Dios y compartían sus vidas con otros también. Entonces aquí el texto está diciendo, y perseveraban unánimes, ¿dónde? Cada día en el templo. No dice que estaban unánimes cada día en el cine. Dice, estaban unánimes, perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿A cuántos les fastidia venir al templo del Señor? Oh, gloria a Dios. Desde mañana abrimos un culto los lunes, ¿ya? Hermano, dice aquí que perseveraban, estaban todos juntos en el templo. Bueno, por lo menos yo recuerdo hasta el 95, 96 que nos congregábamos siempre todos los días en el templo. Todos los días. Después cambiaron las cosas. Pero qué bueno es que estemos juntos. Vivían en armonía, dice. Y perseveraban juntos cada día en el templo. Ya estaban juntos, estaban reunidos, estaban unánimes. Y no solamente que estaban unánimes,
estos hermanos gozaban de un buen testimonio, dice ahí, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez daban un gran testimonio, hermanos, que alababa y daba testimonio a Dios. La experiencia de los primeros creyentes es que estos hermanos, no sé cómo lo hacían, hermanos, perseveraban juntos y partiendo el pan en las casas, dice, comían con alegría y sencillez de corazón. Yo sé que todos no tienen las mismas posibilidades que otros, ¿verdad? Pero qué bueno es compartir también. Invite a alguien a su casa. ¿Cuántos de ustedes invitan hermanos a su casa? Aquellos que no les caen muy bien, por ejemplo. Inviten, hermanos. Claro, porque aquel que le cae muy bien, usted le va a hacer su lomo saltado, su pato, no sé qué, pero invite que quizá aquel que todavía no le soporte, invítelo. Comparta con su hermano, le va a conocer mejor ahí. Estaban, dice aquí, perseverando, unánimes en armonía, con alegría y sencillez. Daban ejemplo, ¿sí?, de una sociedad diferente en un mundo totalmente contrario. A veces decís, ay no, ¿para qué voy a invitar a mi hermano a mi casa? Ay, es fea. ¿Quién quiere ver que su casa es fea? Ay, no tengo los recursos que quisiera tener. ¿Quién quiere saber o cuál es el interés? No, yo quiero visitar su casa. Que tenga poco o mucho no es el interés, sino de ir, compartir un tiempo de oración. Si comemos un pan con pan o quizá un tocos, gloria a Dios. Pero tenemos, hermanos, o entre la juventud también. Nuestros hermanos primero nos enseñan a vivir una vida distinta en medio de un mundo contrario a los propósitos de Dios. Porque la gente en esa generación perversa en la cual se encontraba Pedro y en esta generación perversa en la cual nos encontramos, la gente se reúne ¿para qué? Para tomar, para hacer orgías, ¿verdad? Para celebrar un cumpleaños de un niño a las 12 de la noche con música que daña y trastorna la propia vida de la gente. ¿O no? Usted y yo, si nos reunimos, es para vivir la vida de Dios y para mostrar a esta sociedad que si nos reunimos es para edificar la vida de otras personas. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Con alegría y sencillez. Parece que los primeros discípulos eran peruanos, ¿no? Barriga llena, son contentos. ¿Verdad? Bueno, por lo menos nosotros los de Cristo vienen. Si usted hace su cumpleaños, con comida. Si no, la pasamos mal. ¿No? Y acá los primeros cristianos también, hermanos. ¿Cómo habrá sido esa vida? En medio quizás de una generación hostil. En una generación hostil, porque no los veían bien los que abrazaban el camino a Jesús, no los veían bien. Y como no les veían bien, comenzó también la persecución. En un mundo hostil, ellos se juntaban para adorar a Dios, para comer con sencillez, para compartir también lo que tenían. ¿Cuánto nos falta? Obviamente que sí tenemos que mejorar con la ayuda del Señor, pero acá hay ejemplos para ser miembros de la iglesia del Señor. Finalmente, siendo una familia espiritual en armonía, que alabemos a Dios y demos testimonio de que somos una familia espiritual, también se gozaba de favor de Dios para la salvación de los demás. El versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Amén. Dice, alabando a Dios. ¿Cómo alabamos a Dios? ¿Con cánticos? Creo que no solamente con cánticos. Porque la alabanza a Dios es con tu testimonio que se refleja en tu casa, en las calles, donde transitas, en cualquier lugar. Amén. Y por eso que la gente te pilla, te mira. Y dice, este es cristiano. Y otro,
Este es Cristino. Y ella es Cristina. Somos cartas abiertas, hermano. Cartas abiertas. Imagínate, cartas abiertas. Estaba un día, casi estaba por renegar. Dios me libró, de verdad, me libró. Estaba por renegar. Yo reniego también. Pero en la calle, estaba por renegar en la calle. Y no sé cómo, así como hago un giro y veo una persona que me conoce. Arreglas. ¿Qué hubiese pasado si hubiese renegado a la otra persona? Digo, uy, hermano, quizá no me conoce como pastor, pero como creyente. Miren cómo Dios, hermanos, nos invita. Por eso es que el capítulo 2 de Hechos comienza con hombres y mujeres 120 que recibieron el poder del Espíritu Santo de Dios, no solamente para testificar a los que no conocían, sino para saber vivir la vida de Dios en este mundo que es contrario a Dios. Porque estos hombres gozaron de sabiduría de Dios para relacionarse mejor. Estos hombres, estas mujeres, tuvieron la llenura del Espíritu Santo para convivir mejor y para no hacer problemas. Por ejemplo, yo en mi casa convivo con 2 personas que no tienen los mismos gustos míos, que visten diferentes a lo que yo he visto. Son 2 personas que en lo que yo tengo que saber convivir. Si yo no supiera convivir con estas 2 personas que amo, hubiese guerra en mi casa. ¿De verdad? Incluso mi esposa y mi hija me dice, papá, así te debes peinar. Pero yo quiero así, le digo. No es que así te ves mejor, es que yo quiero así, es que así te ves lindo. Bueno, pues si ellos dicen que me ven lindo, entonces ya está bien, así está bien. Y a veces nosotros queremos ganar, ¿verdad? Y la Biblia nos llama que este asunto que dice aquí la Escritura, alabando a Dios, hermano, alabando a Dios, en todo lugar, por tus palabras te van a conocer, por tu vestir también, amén. No sé por qué los cristianos, los discípulos de hoy no saben vestirse, hermanos. De verdad no saben vestirse. Ya no hay una diferencia entre uno que no es cristiano y otro que sí es cristiano. Por ejemplo, mi mamá nunca me permitió yo andar con un pantalón con huecos, porque eso ya estaba roto, estaba malogrado y estaba inservible. ¿A dónde iba? A la basura. Yo no sé si todos esos pantalones que en algún tiempo lo botamos, lo han recogido, lo han lavado bonito y lo venden. Y así también andan unos cristianos, no lo sé. Uno dice, no, es que estamos en la moda, un mundo posmoderno, hermano. Tú y yo siempre vamos a estar en Cristo. Y si estamos en Cristo, nuestra manera de vivir y la comprensión de la vida misma es distinta. Totalmente hemos cambiado. Y por eso que aún así se alaba a Dios también en nuestra buena manera de vestir. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, la iglesia o los primeros hermanos eran queridos por el pueblo. Ahora cuando buscamos por lo menos el templo, ¿y dónde queda el templo? Cristo viene, la iglesia. No sé. ¿Le preguntas al vecino de ahí? No sé, y está frente a su cara. Miren, hermanos, dice gozaba de favor del pueblo. ¿Y el Señor qué hacía? El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Qué interesante. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir como iglesia del Señor, como miembros de la iglesia, viviendo o siendo una familia espiritual. La familia de Dios no es carnal, es espiritual. Y como una familia espiritual se sabe convivir, se sabe relacionar con los de adentro y con los de afuera. Amén. Con los de afuera. Sí, se sabe relacionar. Tengo un perrito en casa, ya que nos regaló una hermana de la iglesia. Está bonito y grandecito, pero es bastante traviesito. Lo sacamos a casa
Y no sé cómo un niño pone la mano y mi perrito lo muerde, porque mi perrito muerde a todo lo que es carnal. Mi perrito. Felizmente que lo agarró, un apretón y lo soltó. Un llanto. Y nosotros dijimos, ahora pues, salimos y lo había tomado un pedacito nada más, ¿no? Y bueno, ahí entre la conversación, voy a decir conversación porque no fue discusión, entonces supimos cómo manejar el asunto. Y después ya hablamos con mi perrito, porque mi perrito es cristiano, él entiende. Entonces comenzamos a hablar con él. Pero es como tú y yo nos relacionamos con las personas en situaciones como estas, quizás que el perrito mordió a alguien. O cuando la vecina, por alguna razón, tiró basura cerca del patio de tu casa. ¿Cómo respondes? ¿Cómo tú o yo respondemos en esas circunstancias? Y es por eso que dice la Escritura que debemos andar sabiamente con los de afuera. ¿Con qué propósito? Para dar un buen testimonio. ¿Y por qué? Porque Dios ha derramado de su Espíritu, y a través de su Espíritu, ¿sí?, tenemos la capacidad, con la ayuda del Señor, para poder relacionarnos con los de afuera. Vamos a ponernos de pie. Y Dios añadía lo que deberían ser salvos. Hermanos, que este templo nos quede bastante chiquito en algún momento. Amén. Y que hay almas nuevas que están llegando, pero que sigan llegando más. Y ya no tengamos 2 cultos, sino 3 cultos, 4 cultos, etcétera, etcétera, etcétera. Oren, hermanos, para que también Dios siga levantando alabadores, ministros de alabanza. Amén. Si usted tiene un sentir y quiere servir en el ministerio de alabanza, acérquese, hermano. Pero ya sabe que los miembros de la iglesia, ¿qué son? Una familia espiritual. ¿Qué más? ¿Tienen una verdadera conversión? ¿Qué más? ¿Viven en la presencia del Señor? Son familia. Y las familias se ayudan y obedecen también. Amén. Pero si usted no quiere hacer eso, entonces tiene que nacer de nuevo. Amén. Vamos a orar un momento al Señor. Pónganse de pie, por favor. Aleluya. Después vamos a entrar en un tiempo de adoración para participar de la cena del Señor. Amén. Levante su mano ahí. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Señor, somos miembros los unos a los otros. Somos miembros de tu cuerpo, Señor. Y donde todo aquel que forma tu cuerpo, Señor, se ha convertido. Tú nos has tocado el corazón. Tú nos has traído, Señor, a la verdad, al conocimiento de tu Hijo. Donde ese conocimiento, a la luz de tu palabra, produjo una conversión, nos llevó a arrepentirnos, a ver esa necesidad, ese conflicto, Señor, esa angustia por haberte fallado, por estar caminando contrarios a tu palabra, a tus propósitos. Y nos rescataste y nos limpiaste y nos hiciste una nueva creación, Señor. Dejamos nuestra vida pasada, dejamos nuestras viejas costumbres, cambiamos nuestra manera de pensar y de vivir contrarios a tu propósito. Y ahora, Señor, estamos en un camino de santidad. Ahora gozamos de un nuevo entendimiento